Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Estamos hoy con la mejor disposición para adorar al Señor, y iniciando esta semana de reflexión en la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Qué bonita oportunidad nos regala hoy Dios entonces de encontrarnos y de poder participar de este culto, de esta celebración en la que pretendemos honrar y glorificar su nombre. Le invito para que por favor esté allí con todo lo suyo, suelte todo lo que está haciendo, luego tendrá tiempo de continuarlo. Este es un momento para dedicarlo al Señor. Invita a quienes están a su alrededor y que este sea entonces el tiempo para adorar al Señor. Acérquese conmigo a la lectura del Salmo 49. Abra su Biblia o prenda su dispositivo en el Salmo 49 y que sea esta la palabra que oriente toda nuestra adoración el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, sus moradas por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos.
El final de los que se envanecen como ovejas están destinados al sepulcro. Hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque su vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perdurarán los mortales, al igual que las bestias, perecen. Que transitoria resulta la vida a la luz de la palabra del Señor. Señor, hoy estamos delante de ti en el único propósito de hacer aquello para lo cual, Señor, tú nos has regalado la vida. Glorificarte en todo cuanto hacemos, pensamos. Que toda nuestra vida sea una expresión de adoración a ti. Eso es lo más trascendente, Señor, que podemos hacer. Exaltarte solo a ti. Recibe esta expresión de nuestra adoración, que solo, Señor, pretende reconocer tu gloria, tu honra y tu alabanza. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en tu caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, Dios, Consolador de nuestras vidas, Rey de Reyes, soberano Señor. Gracias, mi Consolador, dígale, mi Señor, restaurador de mi vida. Una vez más.
ayudándome. Gracias, Señor, una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, una vez más, una vez más, tú en mí, ayudándome. Eleva tu oración, levanta tu voz al Señor, clama a Él, pídele a Él. La gloria es del Señor. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más con nosotros, un día más para adorarte, una oportunidad más para reconocerte en nuestras vidas, una oportunidad más para proclamar tu grandeza. Gracias, tú en mí, Señor, dígale tú en mi vida, llenando mi corazón, mientras te adoramos como iglesia, mientras exaltamos tu nombre santo, una vez más en medio nuestro. Gracias, gracias por estar aquí, Rey. Aleluya, gracias por estar en este lugar, por estar con nuestras familias, por estar soberano. Gracias, gracias, Jesús. Aleluya. Tú en mí, Señor, toda la gloria, toda la gloria. Es real, Señor. Nos disponemos a adorarte. Nos disponemos a darte la gloria. Dígale, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Si una vez más estás en mi corazón, una vez más estás con nosotros, una vez más, Señor, tú en medio de tu iglesia, trayendo libertad, Espíritu Santo. Y nosotros proclamamos tu grandeza con gozo y con júbilo. Él subió a su trono. Así es, vamos juntos a celebrar. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran.
nación y nosotros en familia, Señor. El Salmo 49, versículo 5 nos dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Por estos días que venimos viviendo tantas situaciones y ya vamos superando el año en medio de todas estas tensiones de pandemia, en las que nos vemos oprimidos y a veces un poco reducidos y opacados por las tensiones que todo esto genera y las afectaciones que ha tenido sobre nosotros, sobre nuestra salud, nuestra economía, nuestra familia, la iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación. En un tiempo en el que posiblemente entremos en una pérdida de esperanza, es acá donde el texto y la escritura en su totalidad nos invita a confiar en el Señor, a lanzarnos a Él, a estar seguros en Él, no en nuestras posesiones, no en nuestra posición, no en los puntos de apoyo que tenemos a nuestro alrededor, como para lograr lanzarnos a obtener lo que queremos. Es la oportunidad y el llamado de confiar en el Señor. Y le invito para que reconozcamos al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que sea una oportunidad de honrarlo a Él por lo bueno que ha sido, por su misericordia y buen cuidado sobre nosotros. También este es el momento de contagiarnos de la alegría de dar, de poder aportar a aquellas familias que no tienen pan en su mesa para comer. ¿Cómo? Podemos hacerlo participando de esto con un aporte económico o con un aporte en especie, abriendo su alacena y tomando algo de allí para compartir con el necesitado. Oremos al Señor y coloquémonos en manos de Él. Sigamos esta nueva semana confiando en Él, en la certeza que Él está con nosotros. Señor, gracias. Como lo dice el salmista, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Señor, no hay razón alguna de temer cuando me he lanzado a ti, Señor. Cuando por tu gracia he sido alcanzado y es tu mano la que me ha sostenido hasta aquí, Señor, y nos ha sostenido. Como individuos, como familia, como iglesia, como ciudad, nación, hasta aquí nos has traído, Señor. Hoy queremos venir a ti, Señor, en esa confianza y en ese reconocimiento con nuestros diezmos y ofrendas. Recibe la expresión de gratitud que entregamos a ti hoy. También bendice el aporte a la canasta de amor que se hace en el propósito de poder ayudar a tantos amigos, familiares, hermanos, Señor, de nuestro alrededor que están afectados, que hoy, Señor, no tienen pan en su mesa. Te honramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rendimos toda la gloria a ti, Dios. Vivimos para adorarte. Dígale, Señor, yo vivo para adorarte. Mi familia vive para adorarte. La iglesia vive para adorarte. Gracias, Jesús. Aquí estás. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Aferrado a tus promesas voy cual peregrino, gritando a los cuales
pues en tus manos yo deposité mi voluntad. Aquí estoy, mi Salvador, vine a darte gracias. Aquí está mi corazón, hoy te entrego el alma, te entrego el alma, vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Vivo para adorarte, Señor. Voy a entregar mi corazón solo para ti. Y gracias, gracias, amado Señor, por estar en medio de tu iglesia, con tu iglesia, por estar con cada uno, precioso Cristo. Vivimos para adorar tu nombre santo, vivimos para exaltarte, vivimos para proclamar las grandezas del Rey soberano. Amén. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar reunidos para seguir contemplando al Señor por medio de su palabra. En esta semana iniciamos la Semana Mayor. Recordamos esa pasión, muerte, pero también resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos da esa garantía y seguridad de vida eterna. Quiero invitarle para que me acompañe a la Escritura. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 21, versículo del 12 al 17. San Mateo, capítulo 21, versículo del 12 al 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jesús entró en el templo y echó fuera de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían paloma. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Inclinemos allí nuestro rostro y abramos nuestros corazones en gratitud al Señor. Abramos nuestros corazones en una actitud de reverencia, de disposición, de dependencia de Dios. Digámosle a Dios que sea Él por su gran bondad, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones en esta mañana, porque estamos aquí con el mayor deseo de que Él nos continúe ministrando, de que Él nos continúe hablando, y que más que por su palabra
sea esta llenándonos de esperanza, pero también exhortándonos y confortándonos a esa actitud correcta, a esa adoración, a esa alabanza verdadera. Padre Celestial, aquí estamos en el nombre de Jesús, dispuestos, oh Dios, a escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Ministranos, Señor. Exhórtanos, Dios. Padre Celestial, anímanos una vez más con tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Jesús, dice el texto, que entra a Jerusalén. Cuando leemos desde el versículo 1, vamos a encontrarnos con la entrada triunfal a Jerusalén. Y toda la comunidad presente comienza a alabarle, a reconocerle como ese Mesías que había de venir. Y el pueblo se alegra y se regocija. Jesús, paso siguiente, entra al templo. Como hemos visto, hemos leído, este lugar que había sido considerado un centro de adoración desde muchos años atrás, ahora está en unas condiciones las cuales no son las mejores ni las más deseables por Dios. Este templo, el primer templo que había sido construido por Salomón en el siglo X, ese primer templo fue destruido por el ejército de Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Luego, 70 años después, se empieza a reconstruir un segundo templo a cargo de Zorobabel. Esdras y Nehemías nos van a narrar un poco de todo ese acontecimiento. Este segundo templo se comienza a preparar, pero el templo en el cual está Jesús en este instante se le conoce como el templo de Herodes. Es ese segundo templo que ha sido ampliado, que ha sido embellecido, pero no para glorificar a Dios, sino más como una estrategia del rey de turno, Herodes, para congraciarse con el pueblo, para tener al pueblo contento, echárselos, en otras palabras, al bolsillo. Herodes había ampliado y había embellecido el templo de Jerusalén. Ese era el templo en el cual el Señor Jesús estaba en ese instante. Pero al entrar al templo, mira algo que llama su atención, que le desagrada en gran manera, por cómo había cambiado la dinámica del templo, cómo se había permeado por otras cosas que no era el propósito de Dios. Había dejado de ser ese lugar donde el ser humano se acerca a Dios y tiene ese encuentro con Dios, para ser un lugar más donde el ser humano va, pero a tranquilizar su conciencia y a generar también recursos. El comercio en el templo en la época de Jesús, aún desde antes de la época de Jesús, era algo rampante. Los animales y aves sacrificiales estaban vendiéndose por doquier, y el problema no era que se vendieran, el problema eran los precios exorbitantes a los cuales se vendían estos animales y aves para el sacrificio. En algún momento de la historia se introdujo esta nueva dinámica de que los que venían a adorar al templo, para pues no venir con toda la carga de sus casas con estos animales, si no tenían la oportunidad de traerlos desde sus casas, pues los pudiesen comprar en el templo. Pero esta dinámica fue creciendo al punto de que se robó un espacio muy grande, y ya fue algo que ellos no podían dejar de practicar, porque todo se centraba y se concentraba ya en el comercio más que en la adoración. Según nos cuenta algunos textos de historia y de cultura judía, como la Misná, en la época de Jesús, en el primer siglo, llegó el punto de que 2 palomitas podían llegar a costar
lo que equivaldría al salario de un obrero raso por 25 días. 2 palomitas. Casi lo que se ganaría una persona al mes para poderse presentar y ofrecer su ofrenda a Dios. Las palomas o otros animales pequeños como estos, otras aves pequeñas como estas, era la ofrenda más mínima que una persona que no tenía dinero podía llevar al templo. 2 palomitas. Por lo tanto, esto estaba haciendo que la adoración no fuera para aquella persona que necesitaba de parte de Dios un encuentro con Él, sino para quien pudiese comprar un milagro o pudiese comprar un beneficio de Dios, según como el templo estaba organizado en el momento. El comercio era algo escandaloso en el templo. Jesús tiene que hablarnos al respecto y va no simplemente a hablar sobre el templo. El problema no es el templo, sino el uso que se le estaba dando. Jesús entró en el templo y echó fuera de allí a todos aquellos que solamente su intención era comercializar una fe, vender a las personas la oportunidad de acercarse y tener un encuentro con ese Dios vivo. Saca de allí a aquellos comerciantes y permite que se acerquen más bien personas que en realidad tenían una necesidad verdadera de Dios. Como resultado, esto hace que haya un disgusto en aquellos que estaban monopolizando la religión del momento. Ese templo que había sido creado en su inicio como un centro de encuentro entre el hombre y Dios. Cuando Salomón dedica el templo a Dios, su primer encuentro con Dios fue algo majestuoso. Isaías nos va a narrar en el capítulo 6 que también tiene un encuentro con Dios en ese lugar, en ese templo. Aunque aquí estamos muchos años más adelante y ese primer templo de Salomón ya había sido reconstruido, había sido destruido y ahora había sido reconstruido, pero para los judíos seguía simbolizando ese lugar de encuentro con Dios. Y el problema era que se le estaba negando a aquellos necesitados de Dios la oportunidad de encontrarse con Dios. Y se había más bien levantado una religión basada en términos y en acuerdos humanos. Una religión que solo beneficiaba los bolsillos y los intereses de algunos, mientras que otros quedaban excluidos porque no tenían la comodidad económica para acceder al templo y poder llevar un sacrificio. Ya el encuentro con Dios no era lo importante, lo trascendental. Ya lo trascendental era el negocio. ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto está en juego? ¿Cuánto dinero está en juego? Ya no era más ese lugar de encuentro con Dios, sino que también el templo era centro cultural, porque habían varios espacios donde estaban las escuelas rabínicas, el lugar de las mujeres, el lugar para los gentiles muy afuera, el lugar para los hombres. Pero ese lugar, como símbolo de la adoración, del encuentro con Dios, ya no era el mismo. Jesús tiene que confrontarles frente a esto. Y hoy vale la pena que también nos hagamos esa pregunta. ¿O es casa de oración o es cueva de ladrones? Casa de oración donde el necesitado ha de venir a encontrarse con Dios, o es simplemente una empresa, un lugar para facturar, un lugar donde simplemente estamos viendo cifras, estamos viendo números. Ese es el interrogante que debemos plantearnos en esta mañana. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos
viendo? ¿Qué estamos construyendo? ¿Hacia dónde estamos caminando como iglesia? ¿Somos como iglesia una casa de oración o nos hemos convertido en una cueva de ladrones? El templo como casa de oración. Isaías nos va a hablar de este lugar como casa de oración. En el capítulo 56, versículo 7, el templo era un lugar de encuentro con Dios. Hombres como Salomón, Isaías y otros muchos más habían tenido en este lugar un encuentro transformador con el Dios del cielo. El versículo 7 del capítulo 56 de Isaías dice: los llevaré a mi monte santo, al monte de Jerusalén, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Eso es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que Dios había determinado. Isaías está profetizando. Esto es una profecía mesiánica de los tiempos postreros que habían de venir, de cómo la nación de Israel, cómo Jerusalén, cómo el templo iba a volver nuevamente a tener su gloria, iba a volver a florecer. Y en ese florecimiento Dios está viendo su templo como un lugar donde las naciones vienen, pero para encontrarse con Dios, donde el necesitado viene para tener un encuentro verdadero y genuino con Dios. Como casa de oración, el templo, según Isaías 56, debería ser un lugar donde se alaba a Dios, donde el centro es Dios, donde la palabra del Señor es la máxima autoridad. Como casa de oración, el templo, según Isaías 56, era un lugar donde se congregan los creyentes, todos aquellos que creen en Dios, tanto el judío como el extranjero, todos aquellos que su fe reposa en Dios, que tienen un deseo profundo, sincero, de conocer al Dios verdadero. Y va a ser ese lugar de encuentro. Según Isaías capítulo 56, como casa de oración, era un lugar donde se recibe instrucción divina, donde Dios orienta a su pueblo, donde Dios es el que habla, donde Dios es el que tiene la palabra, donde Dios es el que dice qué es lo que se hace y qué no se hace, donde el pueblo viene a recibir orientación de Dios. No es lo que el hombre quiere oír, es lo que Dios tiene para decirle al hombre. Eso pasa cuando el templo es casa de oración. Dios habla y su pueblo oye y obedece. Dios instruye a su pueblo. Hay instrucción en aquel lugar que es casa de Dios. Tiene que haber instrucción de parte de Dios para todos aquellos que vienen a buscar de Él dirección. Como casa de Dios, según Isaías, el templo debería ser un lugar donde se convierten las almas perdidas, donde el perdido encuentra la verdad, donde el perdido llega y es rescatado, es hallado, es salvo por Cristo. Es un lugar de salvación, no de perdición, sino es que hay palabra que le salva, hay mensaje que le rescata. Tiene que haber ese encuentro con el Salvador. Como casa de oración, ese templo debía ser un lugar donde los hombres que llegaban, hombres y mujeres de cualquier etnia, de cualquier lugar, tenían que ver al Dios que salva, al Dios que cambia vida, al Dios que restaura. Ese Dios estaba allí para salvar y redimir al perdido. Como casa de oración, según Isaías 56, ese templo debería ser un lugar donde se alienta y prepara al pueblo de Dios para cumplir también la gran comisión. El anunciar, el dar testimonio, el testimoniarle al mundo todo lo que Dios está haciendo con su pueblo amado. Era un lugar para dar testimonio público.
Era un lugar para que las naciones vieran como un referente de una adoración a un Dios santo, un Dios celoso, a un Dios que ama, a un Dios que es misericordioso, a un Dios que quiere que el perdido se acerque a Él. Esa era esa casa de oración que Dios propone según Isaías. Estamos siendo nosotros hoy como iglesia presbiteriana. Estamos siendo nosotros hoy como iglesia cristiana del siglo XXI, casa de Dios. Un lugar, amados hermanos que me escuchan y me observan en esta mañana, donde Dios habla, donde la palabra de Dios tiene el primer lugar, tiene la prioridad, donde habla Dios por medio de su palabra, o donde necesitamos gurú, expertos en muchas cosas para que nos orienten y nos declare el éxito que queremos nosotros tener. Es entonces nuestra denominación o la iglesia cristiana de hoy, esa casa de oración donde la palabra de Dios es autoridad, donde se camina por lo que Dios dice, o estamos caminando por la visión que a alguien le parece. ¿Qué reina? ¿Quién tiene la autoridad? ¿La tiene el hombre o la tiene Dios? ¿Es la palabra de Dios nuestra máxima autoridad en todo asunto de fe y doctrina como lo profesamos nosotros los creyentes? ¿Pero es simplemente algo que profesamos o es algo que vivimos, que asumimos y que practicamos? Donde Dios habla por su palabra y nosotros guardamos silencio. Donde Dios habla por su palabra y nosotros obedecemos. ¿O es simplemente un lugar donde venimos a discutir y venimos a imponer nuestra voluntad? Esa es la iglesia de Dios, la iglesia de hoy, una casa de Dios donde Dios habla y su voluntad se hace por sus súbditos, que son su pueblo. O más bien, es un lugar donde todos nosotros venimos a discutir, a dejar nuestras opiniones, a imponer nuestras opiniones, nuestros gustos y nuestros deseos, y los demás tienen que hacer lo que a nosotros nos parece. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿En dónde nos estamos congregando? ¿En una casa de oración? Donde la palabra del Señor domina, donde tenemos un mensaje de Dios constante para nosotros, o estamos esperando en la última revelación que trae el iluminado. Estamos esperando la palabra fresca, la palabra rema que se le reveló anoche. ¿Qué estamos esperando? Que se nos hable conforme a la escritura, o que se nos hable conforme a nuestros propios deseos y proyecciones muy humanas, carnales y mundanas. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el lugar donde estamos? ¿En dónde nos estamos congregando? Un lugar que es casa de Dios, que es casa de oración, donde cada creyente se consagra para Dios, se consagra para Cristo, porque entiende que el Dios de esta casa de oración es un Dios santo y celoso, que exige y que espera de su pueblo, de sus adoradores, que también vivan en santidad como Él vive. O es un lugar que lo hemos convertido en una pasarela, donde el creyente entra y sale y se conforma simplemente con decir vengo al culto, pero su vida personal está alejada de la palabra de Dios. Su vida personal está totalmente aislada de la voluntad y del propósito de Dios. Pero sale tranquilo, entra y sale tranquilo, y no hay quien le redarguya. Pero si es casa de Dios, al lugar donde vamos cada domingo, el lugar donde nos congregamos, la palabra tiene que incomodarnos. Y si desde el púlpito no se nos incomoda con la palabra, pues entonces no estamos escuchando bien ese mensaje de Dios. Porque si Dios habla, el pueblo se va a incomodar. ¿Qué queremos? Que se nos incomode con la palabra, o más bien que sean cultos en los cuales se nos diga, se nos halague. Porque muchas veces eso nosotros buscamos.
Ay, qué fastidio, ya viene otra vez el pastor a hablarnos de lo mismo. Qué fastidio, hoy dieron gallina. No, se mantienen regañando a la gente. Amados, ¿qué queremos? Si es casa de Dios, Dios hablará en su casa. Dios hablará en su casa. Y cuando Dios habla, el que lo escucha tiembla. Tiembla. Porque Él no nos va a hablar solo lo que nosotros queremos oír. Nos va a hablar cosas que nos incomodan. Y si nos están incomodando ciertas cosas, es porque están mal. Están mal. Y Dios tiene que incomodarnos con su palabra porque nos ama. Casa de oración. Ese era el propósito de ese lugar. Cuando Salomón dedica el templo, se lo dedica a Dios. Y le pide que sus ojos estén puestos en ese lugar y que sus oídos estén atentos a la oración que se haga en ese lugar. Y Dios le responde de manera afirmativa que estarían sus ojos puestos en ese lugar y sus oídos atentos al clamor que surgiera de ese lugar. Dios acepta ese lugar para que allí, en ese lugar, se proclame su nombre. Y ese lugar llevaba el nombre del Señor. Era de su propiedad. Era su lugar. Como casa de Dios, se espera que el dueño de la casa sea el que marque la pauta de lo que se haga en la casa. Una cueva de ladrones lo habían convertido. Jesús va a tomar las palabras de Isaías y de Jeremías para mencionar y va para concluir y colocar lo que Dios estaba pensando, el deseo de Dios, lo correcto y lo incorrecto, el deseo de Dios y las acciones humanas, el plan de Dios versus el plan humano, los deseos humanos. Isaías proclama lo que Dios está viendo de esa casa. Isaías está proclamando en su capítulo 56 lo que Dios está diciendo de esa casa, que será una casa de oración para todas las naciones. Pero Jeremías nos va a mostrar una realidad de cómo el ser humano estaba practicando y estaba viendo ese lugar que era llamado casa de Dios. Cómo el hombre había dañado, cómo el hombre había metido sus manos, había puesto sus intereses personales por encima del propósito de Dios. Jeremías nos va a mostrar en la práctica cómo eran los judíos, lo que estaba pasando y por qué venía la reprensión de parte de Dios. ¿Por qué iba a venir la destrucción de ese lugar que había sido consagrado en un tiempo como casa de Dios? Pero ¿por qué iba a venir la destrucción sobre ese lugar? Por cómo ellos lo habían convertido. Por lo que ellos estaban haciendo en su vida personal, en su vida familiar, en todos sus negocios y asuntos sociales. Y cómo iban al templo y cómo habían cogido el templo como un fetiche. Cómo habían cogido la religión como un fetiche. Entre semana vivían haciendo lo que querían, vivían pecando de manera descarada. Pero el fin de semana o el día de la ceremonia, el día del servicio, se acercaban presentando sus ofrendas como si no hubiese pasado nada. Venían buscando comprar a Dios. No había un redarguir, no había una actitud de arrepentimiento. No había una confesión, porque el problema no solo era que pecaban, el problema era el descaro con el cual se venía luego. Y se pretendía con unos cuantos sacrificios, con unos bueyes bien engordados, con unas ovejas bien lanudas, bien carnosas, pretendían transar al Dios que gobernaba y era el Señor de esa casa. Pero no venían con un corazón arrepentido. No, venían buscando comprar, transar a Dios. Y esto le repugna a Dios. Jeremías les va a decir: ¿no reconocen ustedes mismos que este templo
que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías 7, verso 11. Nueva traducción viviente. Capítulo 7 de Jeremías les va a hablar la vida, esa vida descarriada que ellos tenían, pero que el fin de semana querían maquillar de vida piadosa. Yo no sé qué tanto se parece a la vida que usted y yo podemos estar llevando hoy. Una vida que entre semana no testifica del Dios santo y celoso que proclamamos el fin de semana. El fin de semana alabamos, glorificamos, levantamos las manos y lloramos, pero salimos y cuando llegamos a la casa, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Qué es lo que en nuestra práctica se dice? Entre semana, ¿cómo vivimos? Vivimos entre semana como paganos y queremos venir el domingo a levantar manos y a decir que somos cristianos. El asunto, el problema aquí es la hipocresía. Es la falta de sensibilidad para reconocer el día que venimos a su presencia, sea un día, sea un momento. Porque no tenemos que esperar hasta que llegue el domingo para ir delante del Señor todo el tiempo. Venir delante de Él cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, no a justificarnos, no como si nada hubiese pasado, sino venir con un corazón verdaderamente rendido, contrito y humillado, como dice la palabra, lo cual Dios no despreciará. Una cueva de ladrones habían convertido la casa. Y no solamente por el tráfico que había allí, de comercios, de aves, de animales, el intercambio de monedas, sino por el cinismo de las personas. Se habían vuelto un pueblo cínico. Ya era algo más social. No era algo espiritual, ellos no caminaban hacia el templo con su ofrenda, no porque reconocían que necesitaban un cambio, una transformación, sino simplemente porque es parte ya de la cultura. Es parte de la cultura que vayamos todos los sábados al templo y llevemos el mejor cabrito, la mejor oveja, el mejor buey. ¿Y cuántas veces vivimos hoy en el siglo XXI? Vivimos una vida cristiana más por cultura o por moda que por convicción de pecado. Lo hacemos más por socializar. ¿Por qué prendió el televisor o puso su dispositivo móvil en esta mañana para escuchar el culto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque ya es parte de lo que estamos viviendo. Porque es domingo y no hay cómo irnos a pasear. Porque me lo enviaron y siempre me preguntan y siempre me lo envían. ¿Por qué venimos a este lugar de adoración llamado casa de Dios? Porque nos presionan nuestros padres, porque nos presiona el cónyuge, porque nos presiona el pastor o un líder. ¿Por qué venimos? ¿Por qué nos acercamos a este lugar? Es el deseo del corazón de un hombre, de una mujer que reconoce que está en un problema, que reconoce que sin Cristo está mal, que necesita de Dios, que necesita a Cristo como su Señor y Salvador, o que reconoce que ha sido redimido, rescatado, limpiado por Cristo y ahora como hijo de Dios necesita seguir teniendo esa relación de vínculo con Él por medio de una adoración, por medio de su palabra.
y nos acercamos y prendemos nuestro dispositivo móvil o vamos a la iglesia porque deseamos tener un encuentro con nuestros hermanos, un encuentro fraterno, porque deseamos tener un encuentro con el Dios de la palabra, porque necesitamos descansar en Él, o venimos simplemente porque es algo que ya se ha vuelto parte de nuestra cultura, de nuestros hábitos, pero que no genera ningún arrepentimiento en nosotros. Jesús toma las palabras de Jeremías para decirles a ellos, mira lo que estaba pasando hace unos años, lo que denunció Jeremías, hay que volverlo a denunciar en el siglo I y hay que volverlo a denunciar en el siglo XXI. ¿En qué se han convertido? Algo que es símbolo de lo sagrado, de lo sublime, de un encuentro con Dios. ¿Cómo lo hemos manoseado? Lo hemos pervertido al punto de que se ha convertido en una cueva de ladrones, en una guarida de ladrones. Qué feo el término, ¿verdad? Qué dura la exhortación. Pero Jesús retoma las palabras de Jeremías. Y hoy tomamos también las palabras de Jesús tomadas desde Jeremías para denunciar en lo que hoy se ha convertido la iglesia. Muchos lugares, como los creyentes de hoy hemos llegado a ese punto de vivir en un cinismo. ¿No reconocen ustedes que este templo que lleva mi nombre, solamente lleva el nombre del Señor, pero adentro no se hace lo que el Señor dice? Solamente lleva el letrero, el letrero dice iglesia cristiana. El letrero tiene nombre bíblico, pero el comportamiento de sus líderes, de los que conforman esa comunidad, no dice nada del Cristo que anuncia su letrero. ¿Cuántos lugares así tenemos hoy? ¿Cuántos creyentes tenemos así por fuera? Por fuera, aquí si los podamos colocar un nombre, aquí irían cristianos, pero en el corazón mundano. Porque ya Cristo ha venido, obvio, y ya nosotros mismos somos ese templo. La iglesia es ese templo de Cristo. Pero ¿qué nombre tenemos aquí? ¿Qué eslogan tenemos? Cristiano, pero en nuestro corazón, cristiano también o mundano. ¿Qué pasa adentro? Ellos habían convertido el templo en algo así, lo que podríamos llamar un paquete chileno. Se ofrece una cosa, se hace publicidad por una cosa, pero lo que usted va a encontrar en el interior del sobre, lo que va a encontrar en el interior del paquete es otra cosa muy distinta. Otra cosa muy distinta. Llevaban el nombre del Señor. Ellos se llenaban de orgullo en decir, este es el templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Nada nos puede pasar si el templo del Señor está con nosotros. Nada nos puede pasar. Fetiche. ¿Cuántas veces nosotros, personas que vienen a la iglesia solo para estar como cubiertos, ¿no? Y la iglesia se convierte en un fetiche, o la misma Biblia se convierte en un fetiche. ¿En cuántos lugares, en cuántos hogares hay una Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91? Pero pregunta si la lee. La página está amarilla, porque hace mucho tiempo no la cambia de allí. Porque cree que si mueve la Biblia entonces va a ir la protección. La tienen solo como símbolo de protección. Así no le sirve de nada. Así no le sirve. Sirve si usted la lee y la atesora en su corazón y la practica. Si la lee, si la cree y la practica, allí sí transformará su vida, transformará su familia, transformará su entorno. No se trata simplemente de un fetiche dominical. No se trata simplemente de voy a la iglesia para que nada malo me pase. Si yo voy a la iglesia, mientras vaya a la iglesia voy a estar protegido. No se trata de un talismán, no se trata de un fetiche. Se trata de una vida práctica. Como cueva de ladrones, según Jeremías 7, este lugar era un lugar donde se refugiaban los malhechores después de haber cometido
sus delitos. Se refugiaban los malhechores. No entraba un malhechor para salir un hombre transformado. No. Porque la iglesia, como casa de Dios, debe ser un lugar donde entra el perdido para salir un salvo. Eso es cuando el lugar es casa de Dios. Sale un perdido, entra un perdido y sale ese mismo hombre como salvo. Pero en este lugar, como cueva de ladrones, salía un malhechor y entraba un malhechor y volvía a salir como malhechor. La palabra ni le resbalaba porque palabras no había. Solamente habían palmaditas, pañitos de agua tibia. Siga así, va bien. Con que venga, con que deje su ofrenda, todo está bien. Tranquilo, no hay problema. Solo deje su ofrenda. Deje el sacrificio. Si ha dejado el sacrificio, tranquilo, Dios queda satisfecho. Pero no era así. Esas personas salían iguales. Como cueva de ladrones, según Jeremías capítulo 7. Este era un lugar donde se regocijaban los perversos de sus obras malvadas. Se regocijaban sin ningún remordimiento, porque se entendía, como se entiende hoy, que la prosperidad o el éxito en los negocios del mundo es garantía de tener la bendición de Dios. Porque es así como muchos miden la bendición de Dios en una persona. Es de esta manera como muchos carnales miden cuánto Dios está de acuerdo con una persona. Entre más tenga, si es un hombre que tiene, una persona que tiene, significa para algunos que Dios está con él y que Dios aprueba sus actos. Pero no es así. Tristemente, de esta manera se medía, y aún de esta forma la iglesia de hoy sigue midiendo. Es que los hijos de Dios no pueden andar a pie. Entonces no importa lo que esta persona haga, tiene que tener ciertas cosas que la sociedad o que el mismo grupo de creyentes espera que tenga como símbolo de bendición. Como símbolo de bendición. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana. De pronto no es lo que usted esperaba, pero las cosas materiales no son símbolos de bendición todo el tiempo. No es así. Una persona puede tener cualquier cantidad de dinero y seguir en su propia desgracia. Porque no hay una desgracia más grande para el ser humano que estar lejos del corazón de Dios. Y no llegamos al corazón de Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, ni por lo que tengamos o demos para la obra de Dios. Llegamos al corazón de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Cuando lo recibimos, cuando comprendemos que estamos mal, que estamos en un problema, que no lo podemos solucionar nosotros, que necesitamos de la gracia de Dios. Cuando reconocemos lo pobre y lo miserable que somos, entonces tenemos que abrazar su gracia. Y no hay riqueza más grande para un ser humano. No hay bendición más grande que la gracia de Dios cuando la aceptamos en nuestros corazones. No importa si ahora cuando termine la predicación, termine el culto, no tienes que colocar en la estufa para darle de comer a tus hijos. No importa si no tienes cómo pagar el arrendo este fin de mes o cómo pagar los servicios. Pero yo quiero decirle que si tienes a Cristo en tu corazón, eres la persona más rica y más próspera que puede haber. Porque tienes una riqueza que nadie te la podrá quitar. Tienes una riqueza que ni todo el oro del mundo la podrá comprar. Pero triste y lastimosamente, muchos han confundido y han creído que tener dinero, que tener muchos bienes materiales es símbolo de estar bien con Dios y de contar con la aprobación de Dios. No todo el tiempo es así. Escuche esto, no todo el tiempo es así. Dios nos bendice, claro que sí. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios sí nos asegura, es su salvación. Y esa es la riqueza que nadie puede darnos, que ninguna otra persona puede darnos. Como cueva de ladrones, según Jeremías, era un lugar
donde planeaban sus maldades de manera rampante, de manera tranquila. Venían al templo y no sentían nada, sino que por el contrario salían de allí a seguir comportándose de la misma manera. La palabra no les confrontaba, no había palabra para confrontarles. No, antes por el contrario, ellos salían tranquilos, supuestamente, a seguir planeando cómo actuar, cómo seguir exprimiendo al pobre, cómo seguir extorsionando, cómo seguir pecando. Como cueva de ladrones, según Jeremías, era un antro de vicios, sede de crimen, de injusticia y de maldad. Así habían convertido la casa de Dios, como una sede, una sucursal de injusticia y de maldad. Porque tanto los que iban como los que estaban para ministrar dentro estaban corrompidos. Y no había quien dijera, Dios dice así. La palabra de Dios no importaba. Tenía más importancia las ganancias. Tenía mayor importancia cuánto voy a ganar, cuánto va a quedar de este fin de semana, cuánto va a quedar, cuánto beneficio va a quedar, cuánto dinero va a entrar al templo, cuánto vamos a registrar como ganancia. Eso era lo que primaba. Era un lugar, mis amados, donde el diablo era el que les hablaba, no era Dios. Porque cada día había más deseos, más ansia, pero de mundo, de pecado, de ganancias deshonestas más que de Dios. No era Dios el que hablaba. Y cuando Dios no habla en un lugar, entonces ¿quién es el que habla? Si Dios no hablaba allí, o si ellos no querían escuchar la voz de Dios, no querían escuchar la voz de Dios, entonces ¿la voz de quién estaban escuchando? Mis amados, si Jesús caminara hoy por nuestros templos, por nuestra denominación, por nuestros ministerios, ¿qué diría? ¿Cómo nos llamaría? ¿Diría lo mismo? ¿Que somos cueva de ladrones? ¿En qué se ha convertido la iglesia hoy? Y es que miramos que la actitud de estos líderes, versículos más adelante, se acercan a Jesús, los ciegos, los cojos. Jesús los acoge, los sana. Y estos líderes, en vez de alegrarse porque alguien necesitado obtuvo gratuitamente, como es por la misericordia de Dios, obtuvo un bien espiritual, no se colocaron felices, no se colocaron contentos. Antes, por el contrario, se llenaron de indignación, se molestaron y planeaban cómo matarle. Un lugar donde se molestan porque Dios sana, libera, transforma al pecador que no tiene cómo facturarle algo al templo. Porque estos pobres que estaban allí, estos ciegos, estos cojos, de pronto no tenían cómo facturarle al templo. No era prioridad para ellos. Y ellos estaban allí, pero estaban excluidos porque no tenían cómo pagar. Ahora, ¿cómo nos movemos nosotros hoy? ¿Cómo actúa la iglesia el día de hoy? Es importante que analicemos el púlpito, la iglesia en Latinoamérica, en el mundo entero, en estos últimos tiempos. Venimos buscando descansar en Dios. Venimos para depender de Dios, o venimos buscando comprar un favor divino. Y hoy tenemos realmente pastores, siervos, líderes que están ministrando palabra de Dios a un pueblo, a una comunidad, a una sociedad que necesita de ese Dios vivo. O simplemente tenemos comerciantes vendiendo al mejor postor,
dones y milagros divinos cuando no tenemos la autoridad para hacerlo. Y ahora es, venga por su milagro, pague por esto, siembre por esto, pacte por lo otro, y dan hasta promociones. Si Jesús pasara por la iglesia hoy, por la iglesia de hoy, ¿qué tendría que decir de la iglesia de estos tiempos? Como iglesia somos casa de oración, o hemos convertido nuestra organización en una cueva de salteadores que solo le importa el bolsillo de las personas y no les importa sus almas. Como decía una compañera en la universidad, hoy tenemos iglesias llenas, pero almas vacías. Personas que están caminando elegantemente hacia el infierno, convencidos de que son salvos, pero están más perdidos que Adán buscando el regalo para el Día de las Madres. Amados, necesitamos reflexionar qué somos hoy como congregación, como denominación. ¿Qué estamos siendo? Un lugar donde Dios habla y el pueblo escucha. Un lugar donde entran los perdidos para salir salvos por Cristo. O una organización monopolizada por la burocracia, donde simplemente tenemos señores y señoras que pretenden ser dioses y pretenden imponer su voluntad y que se haga solo lo que ellos dicen. O lugares donde las personas vienen buscando transar, comprar un milagro. ¿Qué somos? Una galería de oferta de milagros. Un lugar donde le promocionamos a las personas, la alentamos para que sigan creciendo en su avaricia. Donde le decimos traiga 1 millón y mañana usted tendrá 100 más. Donde le decimos a las personas que vengan y pretendan comprar lo divino. O somos la casa de Dios, la casa de oración, donde se le dice al pecador que tiene un problema. Y Cristo es la cura. Cristo es la solución. Y Él no necesita nuestro cochino dinero. Él busca un corazón contrito y humillado para morar en Él. Estos líderes religiosos les incomodó el acto de Jesús, porque poco le importaba a ellos la necesidad verdadera del ser humano. ¿Qué tenemos hoy? Una organización que solo le interesa su éxito. Una organización que solo le interesa contar. Le interesan los números. Le interesan solo la cifra. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántas propiedades tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos en la cuenta? ¿O cuántas personas están recibiendo la palabra de Dios? Porque pareciera que a la iglesia de hoy le interesara más saber cuánto dinero tiene. Al creyente de hoy pareciera que le interesara saber cuánto dinero va a recibir este fin de semana, cuánto dinero va a recibir por servir, por hacer algo para Dios. ¿Cuánto hay? Pastor, le invito a una campaña. ¿Cuánto hay? Hey, hermano, usted que canta, que dirige, usted que Dios le ha dado ese don de cantar, lo invito a un lugar, vamos a cantar, vamos a hacer un concierto. ¿Cuánto hay? Pero me consigna por adelantado. ¿Cuánto hay? ¿Qué estamos haciendo de la fe? ¿Qué estamos haciendo de la religión? ¿Qué estamos haciendo de la iglesia? Un faro en la oscuridad. ¿Somos luz en la oscuridad donde el perdido pueda ver a Cristo? ¿O estamos siendo tiniebla para el mundo? Mis amados, Cristo viene y viene pronto. Y nosotros tendremos que rendirle cuentas a Él. Como denominación, como iglesia, como creyentes, como líderes, como pastores. ¿En qué hemos convertido la fe? ¿En qué hemos convertido la religión?
una religión monopolizada por el hombre, donde solo se piensa en los intereses, en cuánto me va a dejar de utilidad para inflar mis bolsillos cada día, o cuánto me entrego y me doy por la causa de Cristo, cuánto doy, cuánto ofrendo, cuánto diezmo, pero de manera sincera, no pretendiendo comprar, transar a Dios, sino en gratitud a mi Dios, para alcanzar al perdido, en servicio voluntario y amoroso para mi Señor, no motivado por el egoísmo, no motivado por una ganancia personal, como lo estaban haciendo estas personas que se acercaban al templo, motivado por un sentimiento egocéntrico, un sentimiento egoísta, y no por un llamado verdadero, no como respuesta a un llamado que Dios le hace al pecador, a todos los sedientos que vengan a las aguas, a todos los hambrientos que vengan a Él, a todos los que están cargados y cansados que vengan a Él. Acerquémonos ante Él como esos necesitados que somos de Él, y Él nos saciará. Acerquémonos a Él con un corazón contrito y humillado, y en Él encontraremos descanso y paz. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude cada día, que su gracia nos asista, y que podamos ser lo que Isaías profetiza, que sería como sería conocido el templo, como una casa de oración. Eso es lo que Isaías profetizó, eso es lo que Dios había visto del templo, lo que Dios quería hacer con su templo, el propósito original de Salomón cuando construye este templo. Una casa de adoración donde las naciones vengan, que sea el centro, ese lugar donde la gente viene a encontrarse con el Dios verdadero. Que Dios nos ayude a que como iglesia, usted y yo, podamos ser ese referente que inspire a las personas a tener un encuentro con Dios. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a no pervertirnos como el templo se pervirtió o lo pervirtieron en tiempos de Jeremías, y aún en los tiempos de Jesús seguía corrompido como una cueva de ladrones, donde el centro no era Dios, el centro era las ganancias, los intereses de los hombres, no los intereses del reino. Que Dios nos ayude. ¿Qué somos? ¿Casa de oración o cueva de ladrones? Inclina su rostro y vamos a orar. Padre bueno, en esta mañana continuamos delante de ti, Señor, reconociendo, Dios de la gloria, que tú eres quien nos mantienes enfocados. Padre celestial, ayúdanos a estar enfocados en ti, que tú seas el centro, para que de verdad podamos ser esa casa de oración. Seremos casa de oración si tú eres el centro, permaneces siendo el centro en nuestras vidas, el centro en nuestra iglesia, el centro en nuestra denominación, el centro, el que orienta, el que habla, el que tiene toda la autoridad. Mientras tu palabra tenga ese lugar de relevancia, de importancia, mientras tu palabra sea encumbrada, Señor, seremos una casa de oración, porque haremos lo que tú digas que hagamos. Señor, perdónanos cuando nos hemos descarriado siguiendo nuestros propios deseos humanos y nos hemos vuelto de manera personal como una cueva de ladrones, porque hemos actuado sin ningún escrúpulo, sin ningún temor tuyo. Perdónanos cuando como denominación, como iglesia, nos hemos convertido en una cueva de ladrones, porque hemos actuado solo por los intereses personales, alejándonos de la voluntad tuya, Señor, y de los intereses del reino. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos hecho, Dios, cueva de ladrones, haciendo caso omiso a la advertencia, a la exhortación de tu palabra,
y como denominación hemos caminado, Señor, según nos conviene a nosotros. Perdónanos, Dios, cuando hemos colocado en primer lugar las cosas materiales antes que la persona, cuando hemos colocado en primer lugar nuestra voluntad antes que la tuya, Señor, porque eso es lo que pasa en una cueva de ladrones. Se valoran más las cosas materiales que el alma de la persona. Tiene más poder, más peso la voluntad de los hombres antes que la voluntad tuya, Señor. Se hacen las cosas a la manera de los hombres y no a la manera tuya, Señor. Perdónanos cuando nos hemos desenfocado y nos hemos descarriado y hemos actuado, Padre Celestial, como cueva de ladrones. Ayúdanos, Señor, a encaminarnos, a permanecer encaminados, y que así, Señor, podamos cumplir ese propósito de ser una casa de oración. Tanto nuestra denominación y nuestra vida personal, que sea un lugar, Padre Celestial, que inspire a un encuentro contigo, que proporcione, Dios de la gloria, toda la inspiración, todo el ánimo que otros necesitan para tener un encuentro contigo. Haznos instrumentos, Dios, de salvación. Eso queremos ser en esta tierra, instrumentos de salvación y no un lugar de perdición. En Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias a Dios por su palabra, y ya damos inicio a esta semana de reflexión en la que estamos contemplando toda la pasión y la muerte y así resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese primer texto que veíamos hoy, cómo ese medio de encuentro que Dios ha creado, llamado templo, para encontrarse con su pueblo, ha sido pervertido, y fue pervertido en el Antiguo Testamento. Un lugar que fue creado para comunión, para consuelo, para encuentro, para diálogo con el Señor, fue totalmente pervertido por esas intenciones de nosotros los seres humanos. Fue desviado de los propósitos de Dios. Recordemos que Jesús hoy es nuestro lugar de encuentro con el Señor. Que nosotros podamos avivar esa vía que el Señor nos ha abierto, esa posibilidad de encontrarnos con Dios. Mis hermanos, que esta semana continúe siendo una semana de reflexión, una semana en la que debemos seguirnos cuidando. Por favor, cuidado con los excesos durante estos días, dado que la pandemia no es algo que ha desaparecido y debemos seguirnos cuidando, y que esta sea una oportunidad para estar en familia, reflexionando, meditando en la palabra del Señor, y que esta sea una oportunidad y un buen inicio para continuar en esa consideración, esa contemplación de la obra del Señor por nosotros. Antes de levantarse de allí, recuerde compartir con los suyos qué fue lo aprendido, tomarse un café y al calor de ese café tener un espacio de reflexión ahí en familia. Muchas bendiciones y una semana colmada de bendiciones para todos. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando en la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.
Teófilo.